Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a abordar un tema realmente trascendente y que evidentemente habla del sistema de salud en la Argentina desde los distintos puntos de vista, tanto desde la atención primaria de salud, tanto de lo público y privado, como interactúan justamente en este aspecto las instituciones de atención. Y por otro lado, el otro aspecto tan importante que tiene que ver con la desregulación que existe con la posibilidad de las obras sociales respecto del sistema de salud. Para ello están convocados el doctor Javier Vilosio, que es máster, médico por supuesto, máster en Economía y Ciencias Políticas, ex secretario de Salud de la provincia de Río Negro, ex subsecretario de Programas de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de la Salud de la Nación, etcétera, 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 y además gerente del área técnica de CADIME. Y por el otro lado, Oscar Daniel Cetrángolo, que es licenciado en Economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires y Master of Philosophy, Estudios de Desarrollo, en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, además de profesor titular de Finanzas Públicas y director de la carrera de licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y más, y más, y más. Así que dejamos lo formal de lado y vayamos a los temas en particular. Primero, gracias por venir, a los dos. No, Así que es un tema realmente complicado y lindo a la vez para tratarlo, ¿no? Así que, Javier, empiezo contigo con la atención primaria de la salud. Además, sos un poco el alma mater de lo que fue en el origen diagnóstico y debate. Éramos tan jóvenes, Luis, Claro. cuando se arrancó con esto. A ver, para los que estamos en estas cuestiones de salud pública, de políticas públicas, obviamente el tema los temas que vamos a tocar hoy son apasionantes, tienen mucho que ver con la vida cotidiana de la gente, con lo que nos pasa todos los días, no son delirios de intelectuales o de súper especialistas. En el caso de atención primaria, nosotros desde CADIME tenemos una prédica de mucho tiempo en pos de políticas públicas, porque entendemos que nuestros representados, las pymes de salud, requieren articularse con el conjunto del sistema de salud argentino. Y en este sentido, la atención primaria, el concepto de atención primaria de la salud, que te acordás, lo hemos charlado alguna vez, viene de fines de los años 80, Organización Mundial de la Salud, proponiéndose una serie de metas en el mundo que la verdad la mayoría están incumplidas, en la mayoría de los países y en el nuestro muy incumplidas, que tienen que ver básicamente con acercar la atención de los problemas de salud, no solo de enfermedad, de salud, a la gente, a las personas, en sus lugares de residencia, en sus lugares de trabajo, facilitarle el acceso a estructuras de atención sanitaria que no necesariamente son los hospitales y la alta complejidad tecnológica, que es importante pero no alcanza, sino estando junto al trabajo comunitario con un fuerte énfasis en la prevención, en la promoción de formas de vida saludable. Bueno, toda esta tarea tradicionalmente se ha venido planteando como una tarea casi patrimonio del sector estatal, o lo que nosotros llamamos público. Sin embargo, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud y nosotros modestamente desde Argentina, en CADIME, creemos que hay una fuerte responsabilidad y un involucramiento del sector privado. Sí, creemos que debemos sumar las capacidades del sector privado a mejorar este primer nivel de atención e insertarnos en una estrategia de atención primaria de la salud, por supuesto, un liderazgo del Estado Nacional, liderazgo político que corresponde y liderazgo técnico que le corresponde. En resumen, para nosotros no es posible seguir pensando en la salud pública solo como los hospitales por un lado y esto que llamamos sector privado, que es una bolsa enorme de cosas muy distintas, por otro, sino puede ser los ministros de hospitales. Un ministro, un secretario de salud, un decisor político de salud debe decidir sobre el conjunto del sistema. Y nosotros, insistimos, tenemos como representantes del sector privado una fuerte responsabilidad en integrarnos a esas políticas. Hablando de todo este esquema que realmente es trascendente, después vuelvo contigo, está el otro aspecto fundamental que tiene que ver con la desregulación fundamentalmente de la seguridad social con respecto al sistema de salud. Y en este caso en particular, Cetrángolo es el especialista como para hablarnos un poco del tema. Todos somos un poco especialistas en esto, ¿no? Yo escuchaba recién a Javier,
El término de regulación es un poco ambiguo, confuso, ¿no es cierto? Porque en realidad desregulación se llamó a las políticas que arrancaron por los 90, se venían discutiendo de mucho antes, porque el sistema tenía una regulación muy dura. Esta idea de sistema de seguridad social en donde cada uno que tenía que quedarse en la obra social de su gremio durante todo y eso era una cuestión regulatoria extremadamente rígida, que se entendía que era causa de algunos problemas, básicamente de eficiencia. Cuando viene la reforma se llama desregulación, pero cuando la desregulación intenta poner mecanismos de mercado, lo que siempre se entiende es que hace falta una regulación mucho más fuerte. Lo que pasa es una regulación distinta a la regulación que había antes. Antes lo que había no era una regulación, eran reglas estrictas en donde no había ningún tipo de competencia, había población cautiva, etcétera. Esa desregulación pretendía resolver problemas de eficiencia y equidad al mismo tiempo, cosa que no logró, ni podía haber logrado, porque el sistema de salud debe ser profundamente regulado por el tipo de bien que es, y así es en los países desarrollados más capitalistas. Digamos. Europa tiene sistemas donde el sector público es predominante, pero hay una fuerte diferenciación entre lo que es financiador y provisión. Como bien decía recién Javier, cada vez más se tiene conciencia, aún en sistemas con fuerte injerencia estatal, que la provisión no necesariamente tiene que ser totalmente estatal. La provisión es pública y privada, y lo que tiene que haber es una fuerte regulación. Y el financiamiento es el que define la equidad. Pero es un problema de regulación, no es un problema tanto de oferta. Uno puede tener situaciones en donde las obras sociales, así como son las mutuales en Uruguay, que funcionan de manera muy razonable, o en otros países otro tipo de instituciones, en donde pueden proveer salud, competir entre ellas y generar un sistema un poco más solidario. Lo que pasa es que, a diferencia de... Nosotros tenemos como un pecado original en el mundo de las obras sociales, que es que se llaman obras sociales como parte de una cosa que se llama seguridad social. La seguridad social es ¿por qué? Porque hay criterios redistributivos ahí adentro. Entonces, la seguridad social en general, sobre todo en países desarrollados y en buena parte de América Latina, lo que hacen es financiarse con impuestos sobre el salario, porque es en realidad más que financiarse con impuestos, es salario en especie. La gente lo que hace es una parte de su salario lo destina al sistema de salud para repartir los costos a lo largo de su vida y redistribuir entre sanos y enfermos, entre ricos y pobres. En Argentina, desde el origen, no tuvimos un sistema homogéneo. El origen de las obras sociales era cobertura diferenciada por gremio. Ya ahí tenemos un problema. Eso no es habitual en el mundo, es muy raro. Y de ahí, en lugar de saltar a un esquema en donde se mejorara la solidaridad entre ricos, pobres y entre gremios, lo que se hizo fue darle el aporte a cada trabajador para que se lo lleve donde quiere. Al extremo de que hoy usa el aporte como forma de pago de un seguro privado. Con lo cual, hoy el sistema de seguridad social en salud en la Argentina es lo menos social que uno se puede imaginar. Desgraciadamente, este aspecto me lleva a hacerte la pregunta consiguiente como para ir metiéndonos mucho más en el tema, Javier, y que tiene que ver con esto que están manifestando y qué es lo que ocurre en el país en general, porque existe distorsión para poder llegar a aplicar como corresponde, como para que sea uniforme la atención de la salud en la gente. Sí, cuando uno habla del sistema de salud argentino... Y vos tenés experiencia porque veniste de una zona, cuando fuiste ministro en el sur... Además he sido paciente, que es la experiencia más fuerte. Ajá. No, cuando uno habla del sistema de salud argentino y quiere caracterizarlo, quiere definirlo rápidamente, es un sistema que está fragmentado, está distribuido en múltiples pedacitos que se conectan mal o no se conectan, inclusive en algunas ocasiones actúan en forma contradictoria. Y dentro de cada uno de esos pedacitos, obras sociales provinciales, nacionales, la misma obra social en un lugar, en otro, hay diferencias enormes en la posibilidad de que las personas accedan a los servicios de salud que necesitan, es decir, que efectivamente puedan recibir lo que necesitan, y aun cuando acceden, cuando logran llegar al servicio, hay enormes diferencias en calidad. Entonces, esto es lo que se llama la inequidad. La inequidad es... Diferencias en la vida hay siempre, vivimos en la diferencia. El problema de la inequidad es cuando son diferencias que son inaceptables desde el punto de vista moral, político, económico. Es decir,
A ver, para hacerte muy claro, nosotros sabemos que hay algunos sectores de la población argentina que sobreconsumen servicios, es decir, que consumen más servicios de salud de los que necesitan, y es más, lo hacen a expensas de su salud. Es decir, está claramente demostrado que hay una cantidad de prácticas médicas que sobreutilizadas son dañinas para la salud. Mirá lo que te digo. Pero al mismo tiempo que pasa eso, hay muchos otros argentinos que no logran obtener lo básico. Qué sé yo, un pibe con una crisis de asma, por ahí llega a un centro de salud donde no hay un broncodilatador para ponerle, ¿me entendés? Para plantear una situación que es muy dramática. Estas dos cosas pasan al mismo tiempo. Este es un problema muy serio del sistema de salud. De ahí la expresión de que muchas veces la atención a la salud depende del código postal, es decir, de dónde naciste, que tengas posibilidad de entrar al sistema y que la calidad que recibas sea muy dispar. Esto, yo te diría, son los dos principales problemas de la atención sanitaria en la Argentina, además de la ausencia de una tradición y de fuertes políticas preventivas. Desde nuestro punto de vista, y yo coincido en esto con Oscar, esto tiene mucho que ver con cómo se pensó el financiamiento, es decir, cómo se organizó y se financia el sistema de salud argentino, que sigue este mismo patrón de fragmentación, de pedacitos sueltos, no conectados, que hacen que tengamos resultados sanitarios muy por debajo de lo que podríamos tener en función de lo que todos los argentinos, como nación, destinamos a la salud. La pregunta consiguiente con respecto a lo que está diciendo Javier tiene que ver un poco con las políticas de Estado y las políticas particulares de cada una de las provincias. ¿Cómo se puede hacer para unificar los criterios para que todos puedan recibir la misma atención de salud? En función de lo que estábamos hablando de la regulación o desregulación. Sí, bien interesante, porque hoy es un momento en el cual, sobre todo América Latina, está discutiendo esto. Porque sistemas más o menos fragmentados han predominado en América Latina, básicamente porque la región siguió dos caminos simultáneos, el de la provisión pública y la seguridad social contributiva. Cuando desapareció la ilusión de que todos los trabajadores iban a tener trabajo formal en la región, hay mucha informalidad, apareció este doble estándar, ¿no es cierto? Salud pública por un lado para todos, de mayor o menor calidad dependiendo del país, y algún sector que se beneficiaba con la seguridad social. Eso ha pasado. Y hoy la región está discutiendo cómo hacer para hacer homogéneo esos dos niveles. Ahí el caso más exitoso seguramente es Uruguay, pero Colombia está peleando por eso, Perú y México un poco lejos, pero ese es el debate. El problema es que en el caso nuestro, además de estar esa segmentación, está la hipersegmentación hacia adentro de cada. O sea, recién hablaba de la segmentación hacia adentro de las obras sociales. Ojo, tal vez sea más grande, no sé, no quiero comparar, pero la segmentación dentro de la provisión pública es enorme. ¿Por qué? Porque nosotros del lado de la provisión pública no tenemos un piso uniforme, está descentralizado en las provincias, y las provincias dan servicios en función de sus capacidades. Claro. Una provincia rica tiene más servicios y una provincia pobre. Si estuviéramos hablando, Javier, hace 20 años, ¿cuál era el ejemplo de sistema de salud? Neuquén. Para todos en Neuquén, aún para vos que sos rionegrino, Neuquén era. Sí. Neuquén tenía una voluntad de tener un buen sistema de salud, pero tenía los recursos de las regalías. Jamás Zapag podría haber sido un gobernador exitoso en Santiago del Estero o en Formosa, porque no tenía con qué. Y eso se manifiesta para cualquiera que viaje. Sabe que los servicios de atención en una provincia pobre son peores que en una provincia rica. Y eso no puede ser. Esto vamos a dejar una pregunta para después del corte, si ustedes me permiten, porque es muy interesante. Ahí voy a entrar a jugar con la primera pregunta, que fue las políticas de Estado. Ya volvemos. Para ustedes en segunditos nomás, o minutitos, estamos de vuelta.